Una cifra que quedó en la historia criminal argentina. 113 puñaladas. Mire que lamentablemente hablamos de femicidios. Todos los días hay femicidios. Pero semejante brutalidad parece absolutamente inexplicable. 113 puñaladas. ¿Qué hubo detrás de semejante barbaridad, de semejante crimen? Hoy, en Crimen y Misterio, el caso de Carolina Aló. Aquí está. No son pocos los que consideran que todo asesino lleva la huella de su crimen marcada en el rostro. El 27 de mayo de 1996, Fabián Tablado tenía 19 años cuando asesinó a Carolina Aló, de 17, quien era entonces su novia. Según trascendió durante la investigación del caso, el homicida se sintió exasperado al ser rechazado cuando le propuso a la joven tener un hijo, mientras mantenían relaciones sexuales. La situación derivó en una álgida discusión en la que Tablado acusó a Aló de estar viéndose con otro hombre. Decidimos hacer el amor. Y en ese momento, en el mismo momento, ella me rechaza de tener un hijo, ¿no? Enfurecido, le aplicó salvajemente a la joven nada menos que 113 puñaladas, utilizando 4 cuchillos diferentes. El homicidio se produjo en la casa de la familia del victimario en el partido de Tigre. 4 años más tarde, Tablado fue condenado a 24 años de prisión por su crimen. Esta es la justicia que tenemos, esta es la justicia que no queremos y por dónde vamos a pelear. En este marco, en virtud del nuevo cálculo de la pena sancionada a Tablado, la justicia dictaminó que el próximo 28 de febrero, el asesino de Carolina Aló recupere su libertad. Este último escenario legal surge de la aplicación del 2x1 por el tiempo que Tablado pasó preso sin sentencia, cómputo que preveía la derogada ley 24.390, aún vigente cuando fue juzgado. A este cálculo se le agregó una reducción de 6 meses por los estudios cursados por el interno durante su cautiverio. Y bueno, y ella me rechazó y yo sufrí una crisis muy grande y comenzamos a discutir. Bajamos las escaleras, yo le decía que se vaya, que no quería verla porque estaba muy mal. Y seguíamos discutiendo y en ese momento no me pude controlar. Tablado y Aló iban juntos a la escuela nocturna. Eran novios desde hacía 3 años. La relación de la pareja era tormentosa, según explicaron tras el crimen sus amigos. Tablado era muy celoso y ejercía violencia de género sobre Aló. Tal es así que en una oportunidad le rompió el tabique. Estos episodios violentos se venían incrementando desde un año antes, al enterarse Tablado de que Aló se habría practicado un aborto sin su consentimiento. Este homicida atacó a quien era su novia con una cuchilla, 3 cuchillos de cocina diferentes y un instrumento cortante de carpintería denominado formón. Le dio 113 puñaladas y 19 golpes de puño. Las 113 puñaladas no eran letales las primeras, o sea que lo hacía para provocar sufrimiento a la víctima, un sufrimiento innecesario y cruel. Doctor Torre, usted intervino directamente en el caso. A mí me tocó comandar el equipo de Policía Científica del Servicio Especial de Investigaciones Técnicas, que estuvo a cargo del relevamiento de la escena del crimen y de la autopsia médico-legal. De hecho, asistí a ambas diligencias, al escenario y a la autopsia. ¿Y le pareció un hecho inédito, ni bien lo vio, o de entrada no se dio cuenta? Bueno, yo creo que es un caso emblemático, así como lo fue el caso Monzón, porque nos permitió visibilizar, en función de la violencia de género, que esta estaba presente no solamente en todos los estratos socioeconómicos, sino que estaba presente a todas las edades. Cuando nosotros habíamos dormido muy poco esa noche, porque trabajamos prácticamente toda la noche en la escena. El lugar donde estaba el cadáver de Carolina era en el garage de la casa, pero tenía un hecho con mucha dinámica, con mucha sangre. En todas partes, porque sí, claro, empezó en otro lado, empezó en la cocina, quiero recordar.
Tablado intercambiaba cuchillos a medida que los doblaba, ya no le servían al propósito que era generar el sufrimiento y el resultado muerte, eso por lo menos lo que entendimos nosotros, hasta que finalmente utiliza el formón, que es un elemento de reconocida dureza, para quienes no lo conocen es como un destornillador, claro. Una cosa así que luego quedó al lado del cuerpo de la víctima, ¿verdad? Entonces, te digo, habíamos dormido muy poco. Y yo, ni bien trajeron el cuerpo a la morgue nuestra, me fui a la morgue con los dos médicos, el doctor Héctor Di Salvo y la doctora Gloria Pellegrini. Pellegrini había sido a su vez quien había revisado y había interpelado, había tenido una entrevista con Tablado, que esto va a ser muy importante en el juicio después. Porque él de entrada se va, pero dura poco, digamos. Genera un mecanismo de fuga, llama a un amigo, iba a estar debajo de un puente de la Panamericana y del acceso a Tigre, en realidad. Un remisero debía hacerle seña de luces, quien le hizo seña de luces fue el servicio de calle de la comisaría, que fue el que lo detuvo. O sea, fue ¿verdad? al rato, digamos, unas horas después. Sí, él se fuga, se cambia la ropa que la tenía muy llena de sangre, la ropa la vimos nosotros en la planta superior de la casa, realmente el hecho era una verdadera orgía de sangre, ¿verdad? ¿Usted se dio cuenta de entrada que esto era como distinto desde el punto de vista la magnitud de la violencia? Pero cuando vimos el cuerpo en la morgue y Di Salvo, que obviamente está filmado, todo eso por supuesto no se puede exhibir, está en la causa y en los archivos de la policía, pero cuando Di Salvo hace la descripción traumatológica, ahí cuenta 132 lesiones, de las cuales 113 son lesiones de arma blanca. Por eso este hecho va a pasar a llamarse el caso de las 113 puñaladas, cuando toma conocimiento la prensa, ¿verdad? Ahora, usted que estuvo en tantas escenas de crimen, ¿cómo es concebible? Porque para uno resulta inconcebible 113 puñaladas. Uno debe tardar, qué sé yo, 20 minutos, media hora, no sé cuánto tarda el uno hecho en dar... tuvo muchísima dinámica. Él estaba resuelto a matarla, de esto no tenemos ninguna duda nosotros. Ella... en la dinámica, en el esquema físico del hecho, escapa a la agresión, se defiende, hay muchísimas lesiones de defensa, pero curiosamente, usted sabe, Tuni, que en general en los femicidios encontramos que algún golpe recibe el criminal, le encontramos alguna lesión. En este caso Tablado no tenía lesiones. Tampoco se le encontró intoxicación porque le sacamos orina y sangre que se remitieron al laboratorio. No arrojó resultado de tóxicos, y especialmente estábamos preocupados por el tema alcohol. A ver, ¿qué es lo más notorio del caso? Cuando vuelvo de la morgue, que los médicos iban a iniciar la autopsia, insisto, vi solamente la descripción traumatológica y me volví a la dependencia, me encuentro unos chicos jóvenes que estaban esperando y que estaban colaborando con los trámites del certificado de defunción de Carolina. Obviamente había que esperar que concluyera la autopsia para el certificado de defunción y lo tenían que suscribir los médicos que habían hecho la autopsia. Entonces los hago pasar a estos chicos y los invito con café a mi despacho. Y ahí me sorprendo. Y los chicos dicen, no, pero él le pegaba siempre a Carolina. ¿Cómo le pegaba siempre? Entonces me cuentan de una fiesta, de una reunión que se hizo en los Bomberos de Tigre, que era un cumpleaños de 15, donde estaban invitados los amigos del grupo de ellos, que había ocurrido un par de años antes. O sea, que había antecedentes muy sólidos. Y que, pues, lo que a mí me llamó la atención en este caso, en la edad, porque ese hecho había sido, Carolina falleció con 17, ese hecho fue cuando tenía 15, me dicen que en la pista de baile él la golpeó y ella cayó y no reaccionaba. Este fenómeno, curiosamente, el medio de los chicos lo ocultaba. Estaba ocultado a los adultos. ¿Qué es lo que hice cuando estos chicos me cuentan esta historia? Hablo con el juez de la causa, que fue un juez muy probo que tuvo la provincia de Buenos Aires, el doctor Juan Eduardo McIntosh. Lo llamo por teléfono y le digo que estoy escuchando esto. Entonces me dice, mándemelos ya para acá. Y él los interrogó y les tomó declaración testimonial. Todo esto en 1996. No estábamos atentos a la violencia de género. Sin embargo, yo estoy convencido, y sí, así lo digo cuando doy mis clases en la universidad o alguna vez intervengo en algún programa de televisión, que los dos hechos que dieron visibilidad realmente a la violencia de género en nuestro país fueron el caso Monzón y el caso de Carolina. ¿Cuánto tardó este homicidio? Porque 113 puñaladas empieza
Empieza en un lugar... El lugar de mayor agresión que encontramos nosotros, nuestra lectura del escenario, fue en la cocina. Ahí encontramos manchas de sangre muy importantes donde inclusive permaneció un instante. No, en definitiva esto se da en un par de minutos. Recuerdo que uno de los cuchillos ¿Cómo estaba... un par de minutos? Sí. Esto es una secuencia muy rápida, es esto. A ver, él cree que tiene sobre Carolina un derecho de propiedad, cree que Carolina es de él. Y ahí se da cuenta de que no. Al ver vulnerado ese derecho de propiedad es lo que dispara, es el disparador para este crimen. Más detalles del caso Carolina Aló. Aló recibió puñaladas en los brazos y las manos al tratar de protegerse del feroz ataque. El ataque comenzó en la cocina, siguió en el living y luego Tablado dejó el cadáver en el garage de la casa donde vivía con sus padres. Yo creo que tan lúcido no estaba, si no, no hubiese llegado a eso, pero estaba, no estaba drogado. No tenía Eso es lo que te pregunto, ¿drogado, alcoholizado? Sí, no tenía nada extraño. Tras cometer el asesinato, Tablado se cambió de ropa y se comunicó con su amigo Luis María Vallejos, a quien le pidió ayuda para escapar. Quedaron en encontrarse en el puente Tedín, ubicado en Tigre, cerca del barrio donde vivía. Vallejos tenía que pasar a buscar a Tablado en un remis y tocar 3 veces la bocina para que éste saliera del escondite. Vallejos fue a hablar con la policía, que envió al oficial Julio Calderón al lugar para que se hiciera pasar por el amigo de Tablado. Calderón pensaba que el prófugo solo había golpeado a su novia. Por ese motivo, después de llegar al punto de encuentro pautado y cumplir con la contraseña, Tablado salió de abajo del puente y se produjo un diálogo surrealista. El policía le dijo que venía a detenerlo por haberle pegado a Aló, y en ese momento, el femicida respondió: "No le pegué, la maté". Eres consciente de lo que pasó en cuanto a que se le informa lo que pasó y en un momento toma también conocimiento en el hecho de lo que había ocurrido. Pero es de destacar que no tiene comprensión de su conducta, en el sentido de saber por qué lo hizo y cómo lo hizo. No sé. ¿No es una explicación? Sí, no sé cómo explicarlo. Edgardo Aló, padre de Carolina, ¿cómo se entera esa noche? En realidad fue un aviso que lo que tuvimos de una llamada telefónica, casualmente del amigo Luis Vallejos, en las cuales nos llama fingiendo la voz, diciendo que era una compañera del colegio Marcos Sastre. Se hizo pasar por una piba. Exacto. Cuando me pregunta si estaba ahí y a qué hora salía, evidentemente yo le pregunto si era compañera, cómo no sabía a qué hora se salía del colegio. Ahí es donde me corta y ahí es donde me pone en alerta y yo me voy para el colegio. Cosa que evidentemente no los encuentro, vuelvo a casa y ahí instintivamente me fui a la casa de los Tablados, en Alvarecho 348, y ahí me encuentro con toda la policía. ¿Totalmente inesperado para usted, Edgardo? Sí, totalmente inesperado porque, a ver, cuando uno se cría y se vive en una familia normal, en la cual no existe ese tipo de violencia, no existe esa violencia de género, como se dice hoy, no puedo pensar nunca que a los 15, 16 años, una pareja como todos hemos tenido a esa edad pueda terminar de esta manera. Él tenía doble personalidad. Que el doctor Torre cuenta que se encuentra con chicos jóvenes que cuentan que había habido como mínimo un incidente muy grave. Claro, pero no nos olvidemos... Ustedes no se enteraron de eso. No nos olvidemos que es un psicópata donde tiene doble personalidad, donde muestra una cara y después resulta otro. ¿Y ustedes nunca se enteraron de ningún hecho de violencia anterior? Solamente nos enteramos de uno que fue producto de una trompada en el colegio Marcos Sastre, que el colegio nos ocultó. Nos ocultó a nosotros, habiéndole producido la rotura de tabique nasal de Carolina. Claro, es cierto, le rompió el tabique nasal. Y la directora, en este caso, máxima responsable,
nunca nos puso en conocimiento de ese hecho, habiendo sido obviamente una lesión importante. De hecho... ¿Ustedes nunca se enteraron que ella tuvo la lesión siquiera? No, nos dimos cuenta después, entonces en la cual ella dice que se llevó por delante una pared, se tropezó con una mochila. Claro, y uno empieza a sospechar porque, a ver, se pierde el instinto de protección de hacer eso. Cuando empezamos a indagar y descubrimos, se tapó un poco, que bueno, había sido un empujón entre ellos. ¿Todo esto antes del crimen? Totalmente. Totalmente. Pero quiero dejar en claro que el Colegio Marcos Sastre es el principal conductor al hecho, porque la dejó salir a Carolina siendo menor. Le permitió salir sin estar autorizada, salir del colegio en horas de colegio. Sin embargo, la ley dijo que el colegio no tenía nada que ver. Previo aviso del gobernador Scioli hacia el abogado o al juez que no lo involucre al colegio porque evidentemente involucraba a la gobernación de la provincia de Buenos Aires. No había maltrato, digamos, cuando ustedes los veían, cuando ustedes se encontraban en las fiestas familiares, por llamar fin de año, nunca juntamos. No. Él realmente fue todo hacia afuera. Hubo un momento que no me gustó, la primera vez que me pide Carolina que viene a comer a casa. La madre de Carolina, mi mujer, no se había sentado todavía y él empezó a comer y entonces ahí cuando le dije que había que esperar, puso mala cara. Entonces dije, a partir de ahora nunca más. Siempre fue hacia afuera de las puertas de casa. O sea, usted de alguna manera no le gustó, por decirlo de alguna manera, pero no vio ningún hecho objetivo grave. De hecho, me decían que yo era celoso, pero eso evidentemente nunca podía pasar porque mi casa era un club. Venían todos los amigos, se juntaban, hacían asado, yo participaba. Así que no pasaba. Era algo que no me cerraba. Era algo que no me cerraba en este psicópata que desgraciadamente después me dio la razón. Y cuando, digamos, a usted le dicen 113 puñaladas, a mí hoy me resulta inconcebible. ¿Cómo se hace para pegarle 113 puñaladas a una persona? Me resulta extraño dispararle 5 veces. Me imagino lo que es disparar 113 veces, porque esto es más o menos parecido. Es que la defensa esgrimió cualquier tipo de argumento, valga la redundancia, porque empezó a decir que era inimputable, que estaba en un cortocircuito, que era una máquina... tenía una mística. Sí, evidentemente, pero le pusieron en la cabeza que él no estaba consciente de lo que pasaba. Que él había tenido, un ataque epiléptico, que habías estado, y eso era mentira porque yo lo comprobé, presenté certificados de institutos, en las cuales decía que en 1 minuto y medio, un epiléptico, que es lo que dura ese ataque, no es consciente ni sabe lo que hace. Cambió 2 cuchillos Tramontina, una cuchilla de cocina y un formón. Así que evidentemente no podía tener un ataque epiléptico. Edgardo, vamos a ver lo que pasó en el juicio. El juez de San Isidro, Juan McIntosh, que investiga el caso de Carolina Ló, la joven asesinada de 113 puñaladas por su novio, cambió la carátula de la causa de homicidio simple a homicidio calificado por alevosía. Durante el juicio que afrontó Fabián Tablado en el año 2000, al ser juzgado por el asesinato de Carolina Aló, Luis María Vallejos, amigo del femicida, admitió que el acusado le había confesado que tenía ganas de matar a su novia y que el singular comentario se lo había expresado poco antes de cometer el crimen. Vallejos planteó también que Tablado estaba celoso porque pensaba que su novia lo engañaba. Fabián Tablado, el cabeza rapada, terminó así 3 años de una obsesiva y enfermiza relación. Él ya había tenido varios problemas de lesiones, le había pegado en varias oportunidades. La última fue aproximadamente 10 días, fue la que yo intervine.
y dije que no quería saber más nada con esa relación. De hecho, agregó que tanto lo perturbaba esa suposición que también pensó en suicidarse e incluso le llegó a proponer la idea de hacer un pacto suicida, asunto que Vallejos descartó de plano. Hay un testimonio, sí, coherente de una persona que tenía conocimiento, en donde es quien informa al personal policial donde lo va a poder ubicar a este señor, que es en un puente, ¿no? El puente Tedín, en el Tigre. De acuerdo con los resultados de las pericias oficiales, Tablado presentaba una personalidad estructurada de modo psicopático, narcisista y antisocial, con componentes sádicos, que requería de inmediato tratamiento psiquiátrico. Amar hasta que duela, como el golpe del puñal. Hay amor, hay dolor. Yo te quiero con alevosía. Necesito compartir tu piel con el frío del metal. Esto, si fue esta lacra, lo pinta de cuerpo entero. Sin embargo, según concluyeron los peritos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al momento de llevar a cabo el macabro asesinato, el acusado se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos. La médica forense Gloria Pellegrini, que realizó la autopsia, precisó que el cuerpo de Aló presentaba 7 lesiones o cortes en su mano izquierda y muchos más en los brazos, lo que dejaba en claro su desesperación por tratar de salvar su vida, evitando ser herida en sus zonas vitales, hasta que Tablado la hirió de muerte en el cuello. En serio, extraoficialmente se está hablando de arriba de 80 puñaladas. Sí, por lo aberrante y de acuerdo al reconocimiento médico son muchas las heridas, son muchas. Ahora el joven que está detenido en la comisaría primera de Tigre deberá responder a las preguntas del juez, del doctor McIntosh. Durante el proceso judicial, quedó confirmado también que el ataque comenzó en la cocina, siguió en el living y terminó cerca del garage de la vivienda donde Tablado vivía con sus padres. Una chica tirada en el suelo, el pibe no estaba más. ¿Dónde estaba la chica? La chica estaba ahí, tirada en el garaje. ¿Estaba la policía aquí? No. La policía hicimos la denuncia nosotros. Yo entré con mi familia, con los pibes, todo, y cuando entré, prendí la luz, todos vieron. Usted tiene chicos más chicos, ¿no? De 6 años. De 2. ¿También vieron ese espectáculo? Todos vieron. Tablado, el mayor de 5 hermanos, hijo de un carpintero de Tigre, nunca negó lo sucedido, ni buscó establecer atenuantes para su accionar. Y seguíamos discutiendo, y en ese momento no me pude controlar, y es cuando comencé a atacarla. Ante la magnitud de los hechos, la familia de Carolina Aló pidió a través de su representante legal que el caso fuera caratulado como homicidio calificado por el ensañamiento involucrado en el crimen. Un delito que contempla una pena de reclusión perpetua. Yo creo que no merece vivir. No cárcel. Porque de última la comunidad le está dando de comer y tampoco merece. Sin embargo, el tribunal oral calificó el hecho como homicidio simple. Para justificar esta decisión, se sostuvo que no se consideró que hubiera ensañamiento, debido a que los peritos explicaron que Tablado mató a Carolina aplicándole pocas puñaladas y que las restantes fueron descargadas sobre un cadáver. Se lo condenó a 24 años tras las rejas, pena que fue ratificada en julio de 2002 por la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal bonaerense. ¿Fue un juicio justo, Edgardo? No, para nada. No solamente fue injusto, sino fue corrupto. Ajá. Y esto no lo digo yo, que podía ser obviamente un juicio que está de partes, pero ahí me lo dijo Fernando Maroto. Fernando Maroto fue juez camarista de San Isidro. Exacto, y fue parte de ese juicio, en la cual dijo reclusión perpetua. Fue 2-1. Y Fernando Maroto me llama a la semana de haber emitido ese juicio y me dice: mirá, yo te voy a decir algo. Me dice, estos jueces son unos HP. Me dice, porque Margarita Vázquez, que fue una de las juezas que estuvo ahí recién incorporada, había ganado un concurso,
Me dijo que iba a decir también reclusión. Lo llama el doctor Mancini, que fue el presidente de la sala. Y la convence. Y le vuelve, y según palabras de ella, le dobla la mano. Ahora, pero ¿qué pasa? Al caerse el ensañamiento y la alevosía, que es el artículo 80 del Código Penal, ¿cómo se va a caer se cae la perpetua. Pero ¿cómo se va a caer un ensañamiento con 113 puñaladas? Bueno, el juez de la ensañarse causa, supongo que significa aprovecharse de una ventaja. No, hacer sufrir a la víctima en demasía. Bueno, básicamente eso es el ensañamiento. Hacerle sentir la muerte. El juez que investigó, que no hay duda de la probidad y la profesionalidad del doctor McIntosh, creo, Edgardo, ¿verdad? Sí, de Juan. El doctor McIntosh entendió sin ninguna duda que había ensañamiento. La alevosía, que es matar a traición y sobreseguro, porque ¿en qué se basa McIntosh? En la autopsia. ¿Qué es lo que le dicen los médicos? La víctima queda en estado de indefensión producto de las lesiones, que es cuando llega al garage, que es la posición final de Carolina, y ahí reaseguran el resultado de muerte. Entonces dice, hay alevosía, mataron a traición y sobreseguro. Generaron un mecanismo para colocar a la víctima en estado de indefensión, es lo que entiende el juez, y luego la mata. Igual 24 años, ¿es mucho o no? Y a Monzón le habían dado, unos años antes le habían dado 11 por matar a su pareja, ¿verdad? Yo creo que en la escala penal, eliminando las figuras que conducían a la perpetua, 24 años era de 8 a 25 la pena. Pero a usted le pareció que la pena, aún los 24 años, le parecieron bajos. Es que para mí era reclusión las accesorias que le correspondían, 35 y después se veía. Lo que pasa es que el femicidio no existía en ese momento. Entonces parecía que llevar una perpetua a 35 era una cosa de locos. Lo que pasa es que, a ver... Lo que pasa es que esto no era cualquier femicidio, fue de tal brutalidad que, digamos, daba como cantado. Pero creo que de los hechos de nuestra historia criminológica es uno de los que más mediatización ha tenido, y más nosotros que nos dedicamos a la criminología, uno de los hechos que más estudiamos. ¿No está ¿No está tercero a nivel mundial? Sí, claro. En la universidad tratamos el caso de Carolina, pero permanentemente, hoy en día, no es que quedó en el tiempo en la historia criminológica, tiene plena vigencia. De hecho, Edgardo, dirigís una fundación, ¿verdad?, donde se dedica a trabajar sobre este tipo de problemas, ¿no? Sí, realmente después de muchísimos años en la cual uno ha tenido que enfrentar esta injusticia, porque es realmente así, porque nosotros, y cuando digo nosotros estoy hablando de los padres de muchas víctimas, nunca vamos a tener justicia. Obvio. Nunca vamos a tener justicia, porque justicia sería disfrutar de nuestros hijos, tenerlos a nuestro lado. A partir de eso, lo tiene que aplicar es concientizar a partir de la ley. Entonces, tuvimos que hacer, y esto hace 2 años, que se constituyó la Fundación Carolina Ló, para ayudar, para poner abogados, para poner psicólogos, todo absolutamente gratis, con un teléfono que creo que seguramente va a salir aquí, que son el 15 50 51 7283. Estamos para ayudar en nombre de Carolina, porque bien decís vos, Raúl, creo que a partir de Carolina la ley ha empezado a cambiar, se ha empezado a hacer la ley de femicidio, que para mí no es suficiente, porque se aplica cuando hay una muerte y tenemos que concientizar para no llegar a esa muerte. Entonces, los números más recientes están indicando 223 femicidios este año, están indicando una mujer muerta cada 25 horas. Cuando era, el año pasado, una mujer muerta cada 30. Los últimos 10 días se produjeron 5 femicidios. Él vuelve a formar pareja, Fabián Tablado, y usted predijo eso termina mal. Es que eso termina mal, y yo me di cuenta, inclusive cuando viene la madre de esta chica, a pedirme por favor porque le estaba amenazando de muerte. Entonces dije, yo no puedo hacer nada si no hay denuncias. Hablé con la gente, hablé con el fiscal de Tigre. O sea, la madre de la nueva pareja de Fabián Tablado se comunica con usted, ayúdeme porque estamos... Desesperada porque le estaba amenazando. Le dijo textualmente en un momento, fue a verla y le dijo, yo salí de la cárcel, estamos hablando de la 41 de Campana, que es Alambrado. Dijo, yo salí y vengo a verte y portate bien, porque la próxima puedo venir, salir de la misma manera, vengo, te mato y entro otra vez. ¿Quién me va a decir que yo te maté?
ni el director va a decir, porque se está no jugando tenía el cuello. salidas transitorias, no, esto no No, ocurrió. una sola vez. Una sola vez tuvo salidas transitorias, salidas laborales. ¿Pero qué? en realidad. O laborales. ¿Pero qué? ¿Él se escapaba de la cárcel? Sí, lo encontraron en el balneario de Varadero. Que un 1 de enero, que no estaba el director, prácticamente no había nadie. Después fueron a buscarlo, lo trajeron de los pelos. Salían y entraban. No sé cómo es la 21 horas. Yo creo que sí, por la personalidad, lo que indican los médicos en el juicio. Indica que, como decía Edgardo, un trastorno antisocial de la personalidad, indudablemente un psicópata en la terminología Y clásica. hoy está peor. Lo que pasa es que de pronto hay otra cosa en juego acá. ¿Qué es lo que hace que una chica que era del barrio, porque la chiquita esta es de Tigre también, la que pasa a ser la nueva mujer de Tablado, con la que tiene Ya una... se divorció. Bueno, la que era la mujer de... dos ¿Qué es lo que hace que mellizas. habiendo cometido semejante crimen, quede seducida por ese criminal, empiece a hacer visitas en la cárcel, luego visitas íntimas y termine contrayendo un matrimonio? Lo vamos a tocar, sí. Hay un nombre que se llama eso, que es Enclitofilia. Enclitofilia, que es la seducción que generan los criminales. Se enamora del violento. Justamente por la visibilidad que tienen determinados criminales en los medios de comunicación. Son famosos a su manera, por cierto, ¿no? Ahora la pregunta sería, ¿un casado tiene mejor beneficio que un soltero? En general, sí. Ahí está la sí. respuesta. Ajá. Edgardo, repítanos el teléfono de la Fundación para intervenir en los casos de violencia de género. La Fundación Carolina No tiene un teléfono que es el 15 50 51 7283. Ahí vamos a poner todo lo que tengamos a nuestro alcance, todo lo que podamos, porque estamos recibiendo poco apoyo oficial, esa es la verdad, porque si no tenemos apoyo tampoco se puede hacer mucho, pero sí vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para ayudar a la víctima o a la sobreviviente. Enseguida vamos a hacer un análisis criminalístico en detalle de los cuchillos y de la forma de este que es, como lo han dicho aquí, un crimen emblemático desde el punto de vista de la violencia. Enseguida. Doctor Torre, me esperaba un cuchillo enorme. En realidad, ¿qué es lo que ocurre? Estos hechos, como se precipitan, en general se improvisan las armas, que son cuchillos de cocina, pero en general se busca cuchillos, armas blancas de mayor entidad. Claro, algo para cortar carne, una cosa... Acá lo que se utilizaron es exactamente réplicas o este sería una réplica de esos cuchillos. ¿Y qué es lo que hacía? El criminal era tanta la carga emotiva y la violencia que tenía para con Carolina, que aplicaba las lesiones, aplicaba los golpes de arma blanca con tanta fuerza que doblaba el cuchillo. Los torcía, los cuchillos los rompía. De esta manera va dejando cuchillos en el pasto, va dejando cuchillos en el living, va dejando otro cuchillo en el acceso a la cocina, y luego, cuando Carolina ya está en estado de indefensión, es cuando... Pero la imagen es que ella estaba tirada y él va y busca otro cuchillo, ¿o cómo es? Es que ella se quejaba seguramente, esto lo imaginamos, lo intuimos, no lo podemos demostrar porque no tenemos una película del hecho, pero como es tan rico en evidencia física el escenario, porque las proyecciones de sangre nos van indicando dónde sufrió las agresiones, por ejemplo, en la mesada. Sabemos que el cuerpo de ella estuvo sobre la mesada y él ahí le aplicaba los golpes de arma blanca. ¿Y ella muere al principio o...? No. Ella llega con vida hasta el garage, era un automóvil de tipo 4x4, color rojo. Ella está entre la pared y el automóvil. Ahí hubo más agresiones porque como el auto estaba cubierto de polvo, ella alcanzó a arañar, si se me permite el término, el polvo que había sobre el capot del vehículo, y había proyecciones de sangre en la pared. Así que sabemos que ella fue a parar al capot del vehículo, ahí le aplicó otros puntazos y proyectaba sangre hacia atrás. Todo eso, el escenario es riquísimo en cuanto a evidencia física en ese sentido. Ahí quedó ella. Y nosotros asumimos, no estaba muerta. Nosotros asumimos que quedó en estado de indefensión
y esto no solo lo decimos nosotros, lo dicen los dos médicos de mi equipo, Di Salvo y Pellegrini, ahí es cuando él va a buscar el formón y asegura el resultado muerte. Por eso el doctor McIntosh... Y ella queda en el auto y, digamos... Al lado del auto. Al lado del auto, y él va a buscar una caja de herramientas. De la caja de herramientas toma un formón. Porque la casa era de él un sabía... formón fino, que era como si fuera un destornillador. El formón que utiliza el carpintero, el ebanista, el artesano. Entonces se lo aplica, le perfora el cráneo. Entonces, aquí el juez de la causa, ¿qué dice? No, dejó a la víctima con vida. La víctima en estado de indefensión, por lo tanto, dice aquí hay alevosía. Está matando a traición y sobreseguro, la prodición, que es lo que de alguna manera exige el Código Penal del artículo 80. Por eso el doctor McIntosh dice, yo veo alevosía, yo veo ensañamiento. Sí. ¿Qué ocurre? La alevosía es discutible porque este esquema lo damos nosotros a partir de la evidencia física. Pero alguien podrá decir, pero bueno, la víctima ya estaba muerta. Que es de alguna manera lo que sostuvo la defensa. Pero lo que no había ninguna duda para nosotros es que el ensañamiento sí existió. Hizo sufrir muchísimo a esta pobre niña que encuentra esta muerte espantosa, ¿no? Y básicamente con las puñaladas él trata de, digamos, de matarla y desfigurarla, son en el corazón, donde... ¿Sabe, Tony? Hay muchas lesiones en el rostro. A eso se lo llama despersonalizar a la víctima. ¿Cuándo se despersonaliza a la víctima? Que es una información que obtenemos nosotros en la lectura e interpretación de la escena del crimen. Quiere decir la carga emotiva que tiene el criminal para con la víctima. Por eso cuando encontramos un cadáver con este tipo de lesiones, nosotros sabemos que el autor está en la vida de la víctima, porque solamente se puede tener emotividad para alguien que tiene una relación previa, que tiene un conocimiento e indudablemente una relación. Bueno, después de semejante brutalidad, uno se pregunta cómo puede ser que alguien, una mujer, se sienta seducida por semejante hombre que cometió esta atrocidad. Hubo una segunda oportunidad. Acá está. A pesar de acarrear el estigma de haber matado a su exnovia salvajemente, estando alojado en el penal de Sierra Chica, Tablado recibió cartas de jóvenes que querían conocerlo. Con una de ellas, Roxana López, una maestra de 23 años, que además había sido vecina suya, estableció una relación sentimental que se fue profundizando a través del intercambio epistolar durante 4 años. Yo ya lo conocí hace más de 20 años a él. En Tigre, yo vivía allá en kilómetro 38 y en realidad éramos amigos y bueno, y se dio de conocernos acá. Hacia fines de septiembre de 2007, con 31 años, Tablado se casó con López en el penal de Magdalena. La ceremonia se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad 36 de la cárcel. Concurrieron 50 invitados. El asesino, que solía obsequiarle dibujos de ositos a su flamante esposa, se ocupó de cocinar la torta de bodas. Poco después, tuvieron mellizas. Estoy arrepentido, sí. Estoy muy arrepentido de lo que pasó, no por lo que yo sufrí, por los años de cárcel, sino por haber provocado lo que hice. A fuerza de cumplir años tras las rejas, en 2008, Tablado comenzó a tener salidas laborales y posteriormente logró el beneficio de contar con salidas transitorias. Algunos días por semana iba a trabajar junto a su padre en Tigre y visitaba a su nueva mujer y a sus 2 hijas. En aquellos tiempos en que su vida parecía empezar a encauzarse, el asesino habló con Tele9 en una entrevista exclusiva. ¿Comprenderías ahora de otra manera el dolor de la familia que perdió a Carolina y de esta forma tan terrible? Sí, comprendo muchísimo más el dolor y realmente es una angustia muy tremenda y justamente eso es lo que más trato con los peritos que me asisten. La angustia y el dolor y el estrés que me causa lo que hice, ¿no? Me gustaría volver el tiempo atrás y que esto no hubiese sucedido. ¿Estás arrepentido? Estoy arrepentido, sí. Estoy muy arrepentido de lo que pasó. Esta lacra, este chacal de Tigre, como así le dicen, hizo que nuestra hija se transforme en una pancarta. Se transforme un poco en la bandera del femicidio, porque eso es lo que hizo. Sin embargo, para 2011 su nueva mujer lo denunció de haberla amenazado de muerte, al igual que a su madre, y así Tablado
perdió ese beneficio. La actual pareja del señor Tablado se presentó ante la sala donde tramita la ejecución, el trámite de ejecución de la sentencia, formulando una denuncia acerca de aparente violencia en cuanto a amenazas de parte del mismo Tablado. El tribunal debe revocar, ante tal nueva situación, debe revocar ese permiso que tenía. 2 años más tarde fue condenado por este nuevo ilícito. Se lo declaró reincidente, por lo que se le fijó una pena única de 26 años y 6 meses de prisión. Sin embargo, este cálculo fue revisado recientemente por la justicia y Tablado saldrá en libertad el próximo 28 de febrero. Por su parte, en aquel momento, a mediados de septiembre de 2011, Edgardo Aló, padre de Carolina, la joven brutalmente asesinada por Tablado en 1996, argumentó que este homicida nunca dejó de ser un peligro latente para la sociedad. Uno se levanta a dar lucha, no solamente por la memoria de Carolina, yo creo que en este momento hasta uno está peleando por la propia mujer de Tablado, porque siempre lo dije, está en la lista de espera. Y si no es ella, puede ser otra. Y si eso sucede, ¿quién se va a hacer cargo? La sala tercera, que la jueza Vázquez va a decir, yo no sabía que era peligroso, yo no sabía cuál es la idea, si lo tienen expedientes. Doctor Corbalán, abogado experto en temas penitenciarios, tenemos muchos casos de homicidas de mujeres que después aparecen otra vez en pareja y casándose dentro del penal. Sí, hay varios. Entre ellos son muy conocidos, Barreda, claro. El caso 4. de Tablado. Exactamente. Entre los más emblemáticos. La verdad que el tema es mucho más abarcativo que esto. En realidad esto ocurre no con los homicidas, sino con el común denominador, porque la cárcel es parte de un sistema de la vida ciudadana, con lo cual lo que pasa dentro de las cárceles también pasa en el ámbito social. ¿Qué hay? ¿Hay una, digamos, una atracción con hombres que han cometido delitos muy fuertes? Pues tengo el recuerdo de que Robledo Puch tenía admiradoras, que Charles Manson en Estados Unidos tenía admiradoras, pero por miles y miles. Bueno, nada, eso sería un tema de debate en el ámbito de la psicología, el funcionamiento que tiene determinado tipo de pareja, ya sea hombre o mujer, porque esto no tiene por qué ser vinculante exclusivamente con los hombres que tienen una relación de esta característica. Yo no le pondría un mote, no diría que es una cuestión que se vincula específicamente con esto. Esto hace que el resalto de que es de esa relación se manifieste en estas condiciones. O sea, de alguna manera Edgardo Aló dio a entender que el servicio penitenciario o el sistema penitenciario, para decirlo mejor, como que ayudó a esta situación, a que nuevamente tuviera una pareja, a que nuevamente amenazara. ¿Usted? No. Pero tajantemente no. El servicio penitenciario cumple otra función, que es una función absolutamente distante a esta función. Esto tiene mucho más que ver con la estratificación social, donde se vincula un montón de la gente que está privada de la libertad y que como hemos observado y como se ve cotidianamente, algunas relaciones son previas a la comisión de los hechos delictivos y se conocen. Ahora, con ¿hay anterioridad. algún control? Porque con eso nos encontramos todo el tiempo también. ¿Hay algún control del que sale? Porque hay mucho delito en el que sale. A ver, nosotros entendemos, y ahí sí ya desde lo estrictamente criminológico, que hay una tarea pendiente y hay una observación muy particular al respecto. Si uno se pone a fijar y en la efectividad de la ley en el momento en el cual el detenido cumple con salidas transitorias, esas salidas que permiten el egreso de algunas horas o de semanales, quincenales o mensuales, la violación de la ley es bastante baja. ¿Sí? Hay bastante poca falta, o sea, de cumplimiento. Lo que pasa es que cuando uno lo... No, pero después aparece la segunda etapa en toda esa ejecución de la pena, que es el momento en el cual
una persona queda liberada, pero eso no significa que haya terminado de cumplir la pena. Ejemplo, todos aquellos que gozan de libertad condicional, donde el Estado, por presupuesto, por distintas etapas políticas al respecto, no cumple el rol de control que sí cumple el servicio penitenciario en la etapa en la cual el detenido tiene que ir y volver. Cuando está dentro hay un control, cuando está fuera de la cárcel el control se pierde, se pone por... difuso constante. Vamos a hablar de las conclusiones globales del caso, de las 113 puñaladas, del femicidio, de la repetición no solo en el caso de Fabián Tablado, sino de algo que estamos viendo casi habitualmente. Enseguida volvemos. Doctor Torres, doctor Corbalán, apelo a la experiencia de ustedes. ¿Tenemos más femicidios que antes, que hace 50 años o 40 años? Absolutamente. ¿O lo que sucede es que hoy se denuncia más que antes? A ver, convengamos en que la violencia de género y la violencia intrafamiliar, y aún el abuso, que es mucho más grave, intrafamiliar, estaban ocultos. Nuestra sociedad lo mantenía oculto, intramuros, puertas adentro, etc. Pero muertes tenemos de manera que está generando un crecimiento exponencial, insisto. Y eso es porque el hombre no se banca la independencia de la mujer, ¿por qué? Hemos hecho publicaciones sobre esto con Daniel Silva, el psiquiatra forense, utilizando el mecanismo de análisis de Bronfenbrenner. Existe una multiplicidad de factores que son los que, de alguna manera, son disparadores de la violencia de género. No tenemos un solo factor y no tenemos una sola personalidad. Es que las mujeres se han independizado y para... La mujer ocupa roles que otros eran reservadas al hombre. Y que el hombre no se banca ese papel y ya le doy la palabra al doctor, que creo que quería decir algo. Hay factores que son de la sociedad, factores de la comunidad, factores de las relaciones y factores del agresor en particular. Hay muchísimos. Doctor, discúlpeme, quería decir algo. Sí, no, en definitiva hay femicidio. Hay más que antes. No, y además hay femicidio, esta figura que producto de esa militancia que se generó a partir de los espacios de aquellas mujeres que entendían de que había una figura jurídica absolutamente distinta a la figura jurídica que se podía entrever en el homicidio calificado. En el homicidio calificado, en el caso de este que estamos charlando, por alevosía y por determinadas características, a partir de la creación de la figura del femicidio, ahora podemos hablar de femicidios desde el punto de vista jurídico, no tanto desde el punto de vista criminológico. Según su experiencia, ¿piensa que hoy hay más visibilización? Más visibilización, no más estadística. Muertes. Sí, a muerte también hay. Muertes también, pero lo que yo digo porque pasa en el mundo, no solo en la Argentina. Es un fenómeno del país, de la región y del mundo. Así lo explicamos nosotros. Lo que yo sostengo es que ahora, cuando uno toma como estadística cuál es el delito de femicidio, ese delito tiene una tipificación, tipificación que no tenía. Entonces, muchos de los homicidios que en alguna otra oportunidad la criminología los tomaba como homicidios de otra característica, hoy tiene la obligación jurídica, técnica, de tomarlos como delito de femicidio. Ahora, doctor Torre, aún así nunca vimos uno de 113 puñaladas. No, sí. ¿Sí? Hay uno de 130 puñaladas, que curiosamente ocurrió poco tiempo después del de Carolina. Porque, ¿qué pasa? La mediatización, la hipermediatización que tuvo, o mega mediatización que tuvo el caso de Carolina, lo fomentó, como siempre ocurre, la imitación, el copycat, las conductas de imitación criminal. En los días posteriores y semanas posteriores al hecho de Carolina, tuvimos una gran cantidad de hechos con multiplicidad de lesiones de arma blanca. Y el doctor Raffo, curiosamente, le toca un caso aquí en la ciudad de Buenos Aires de 130 puñaladas. Solamente, porque insisto, Carolina tenía 132 lesiones en total. Y otra cosa que yo noto, doctor Corbalán, es no veo tanto, por ahí me equivoco, tanto femicidio juvenil. Porque esto fue un hecho casi de femicidio juvenil.
dos adolescentes. Eran prácticamente adolescentes. Sí, no son tan frecuentes. En general los hechos se dan a partir de los 20 años de edad, pero sí personas muy jóvenes. Estamos hablando de mujeres muertas de 21, 22, 23 años. Ahora, en los últimos días. En los últimos días hubo muertes de esas edades. Un caso tremendo, casi inédito en la historia criminal argentina, pero que, como se ha dicho aquí, abrió los ojos también a lo que después hemos dado y ahora ya calificado como un femicidio y que tiene como pena la reclusión perpetua. Aquí, el caso Carolina Aló, 113 puñaladas, un número que nadie se olvida. Hasta la próxima. De femicidios desde el punto de vista jurídico, sí, ya no tanto desde el punto de vista criminológico. Según su experiencia, ¿piensa que hoy hay más visibilización? Más visibilización, y no la más estadística, muertes. Sí, la muerte también hay. Muertes también, pero lo que yo digo porque pasa en el mundo, no solo en la Argentina. Es un fenómeno del país, de la región y del mundo, así lo explicamos nosotros. Lo que yo sostengo es que ahora, cuando uno toma como estadística cuál es el delito de femicidio,